Y ese día yo ya no tenía fuerzas de nada, yo ya no me quería levantar, nunca pensé en... Pero sí quería como que ya todo acabara. Ya no tenía nada sentido, yo estaba muy vacía por dentro. También perdí mucho la fe, yo culpaba mucho a Dios. Y me peleé con Dios porque yo le decía, ¿por qué me haces esto si yo soy buena, si yo hago esto, si yo actúo bien, sí? Cuando sentí esa soledad, ese vacío, ese desespero, me rendí ante Dios y fue como, mira, ya no tengo fuerzas, ya te entrego el control porque yo no pude hacer nada con mi vida. Que estadísticamente está puesto de que después de un año los negocios cierran y un negocio el 80% es mentalidad y el 20% es tecnicismo, así que trabajo interno y habilidades. Yo todo lo que hacía lo hacía por dinero, por esa seguridad, por esa necesidad. Cuando tú estás en eso, estás en escasez y estás persiguiendo el dinero y el dinero no le gusta que lo persigan. Entonces, Ana María, no nos conocemos en persona, pero espero que nos podamos conocer en persona para que nos des una mentoría. Y nada, me encantaría un poco conocerte un poco más y saber más de lo que haces. Me encanta eso que tienes allá, esos libros que tienes. También me enteré que no eras como muy activa en la lectura y lo cambiaste. Pues te cuento que yo también cambié mucho pues eso de la lectura. No, yo antes no leía sino los mensajes de WhatsApp y la verdad sí, le dan mucho crecimiento a uno los libros. Y bueno, yo escucho audiolibros, libros, podcasts, de todo. Entonces, nada, me encanta, conecté mucho con tu historia y como con tu vida. Bueno, espero que tengamos una charla muy enriquecedora. Ana María, entonces, pues, bienvenida al programa JD Éxito Podcast. Pues nada, quisiera empezar preguntándote, de ser a emprender. Dame contexto de esta frase o digamos, de tu frase que tienes en las redes y lo que transmites. ¿Qué me quieres transmitir con esta frase? uy, tantas cosas, pero básicamente también es como mi experiencia de lo que he venido haciendo estos últimos años. De ser a emprender es el nombre que le puse a mi empresa porque yo unos años atrás había creado un negocio. Se llama Impacto en Colombia, lo había hecho. Lo tengo en pausa y es porque el negocio no funcionaba. A mí me empezaron a suceder ciertas cosas en mi vida que llevaron a que yo transformara mi vida completamente. La persona que está hoy es muy diferente a la que estaba unos años atrás. Y yo me di cuenta de que mi negocio no estaba funcionando porque era un desorden, pero era porque mi vida era un desorden. Ujú. Internamente yo estaba muy desordenada y el negocio también es un reflejo de ti mismo. Por eso era que no avanzaba. Yo tenía creencias, tenía ciertas cosas que hacían que el negocio estuviera estancado. Así que me di cuenta que después de hacer ese trabajo interno, ya pude emprender desde otro lugar, que era ya haber entrado al ser. Entonces, primero para mí hay que ser para después emprender, para hacer, ¿sí? Y emprender hablándolo en temas de emprendimiento puede ser negocio o simplemente el hecho de emprender, iniciar algo, iniciar un proyecto, una idea, pero primero hay que ir al ser, ir adentro. Entonces, por eso fue para mí ponerlo de ser a emprender, porque así fue como yo logré entender el por qué mi primer negocio no había funcionado. No, ¿qué respondes cuando te dicen no te da miedo? Sí, pero hay dos opciones. O no lo haces y que el miedo te frene, o lo haces con miedo. Entonces, para mí el miedo va conmigo, pero no le dejo tomar control ya de mi vida. El miedo para mí es como una señal de que ese es el camino, pues yéndome como a la intuición, es como el camino y vuelvo al ser, a lo que me impulsa a hacer las cosas y ahí eso se llama coraje. Es el poder hacer las cosas incluso cuando tienes miedo. Entonces,
eso es lo que yo digo cuando me dicen algo, sí, el miedo va a estar ahí, no hay una fórmula mágica para ayudarte a decir que no lo hagas. Bueno, sí, tener un fuerte para qué, pero ahí va a estar. Qué es como lo que más te ha dado miedo? Yo sé que, bueno, desde mi punto de vista, a veces cuando uno emprende, como que lo que le da miedo a veces es el tema financiero, ¿no? Y si me quedo sin el arriendo y si me quedo sin esto, eh, no sé, para ti, qué es lo que más te genera miedo cuando decides tomar un camino? Al principio a mí lo que más me generaba miedo era como esa seguridad, porque buscamos tener seguridad, buscamos tener certeza de lo que vamos a hacer vaya a funcionar, porque vienen temas ya, digamos, a nivel financiero, si me quedo sin dinero, mi renta, mi seguro. Sin embargo, esa es una de las decisiones que yo tomé al renunciar a un trabajo y al dedicarme a mi propósito. Yo aún no tenía resultados, pero esa es una parte de la transformación y es que tú dejas de querer tener certeza, la certeza ya se convierte en algo interno. Internamente yo tengo certeza de que lo que estoy haciendo va a ir bien, ¿sí? Pero hacer certeza a nivel externo no la tengo. Sin embargo, ahí viene el tema que es la fe y la incertidumbre. Entonces, yo estoy en una incertidumbre, pero con fe de que lo que estoy haciendo va a llegar a un camino, de que estoy tomando esta vez el camino correcto. Y eso te lo da la intuición, eso te lo da el propósito. Entonces, cuando tú estás alineado con propósito, con misión, como que el miedo ya no es tan grande como si fueras a hacerlo por otra cosa. Entonces, la verdad, ahora las decisiones para mí son un poco más fáciles tomarlas, porque ya no, lo que te digo, sí, a veces da miedo, pero ya las tomo entrando como a ver qué es lo que dice mi intuición, si eso no es por ahí. A veces es más el miedo, yo también lo digo un poco por experiencia, pues quizás el miedo de que "Uy, yo gano tanto, pero cuando uno se pone a hacer cuentas, pues realmente uno no necesita todo lo que gana para vivir. Entonces, pues a veces trabaja horas extras sin tener un destino para ese dinero que se va a ganar extra y pues el dinero igual se va. Entonces que quizás, bueno, entiendo un poco que el miedo, pero sí uno puede solventar pues sus necesidades básicas sin necesidad de tanto esfuerzo físico, pues me refiero a trabajar para otra persona. Eso es dentro de lo personal, dentro de lo que uno se siente bien, ¿no? Y quizás en tus metas financieras, a dónde quieres llegar o como qué significado tiene el dinero para ti? Y ahora tiene un significado muy distinto. Yo antes, yo estoy en Estados Unidos, ya voy para 6 años más o menos, y hasta hace 5 años, yo todo lo que hacía lo hacía por dinero, por esa seguridad, por esa necesidad. Cuando tú estás en eso, estás en escasez y estás persiguiendo el dinero y el dinero no le gusta que lo persigan. Entonces me metí a negocios, a ventas, a todo, con tal porque a veces queremos tener dinero rápido, dinero fácil. Y yo tuve bastante conflicto con el dinero. Así que cuando yo empecé a transformar esas creencias y darme cuenta en verdad lo que es el dinero, que es una energía y es algo que en realidad tú atraes, ¿sí? Por eso es tan importante esa parte del ser, porque el dinero ya para mí es igual a valor. Dinero es igual al valor de transformación que tú estás generando a nivel externo. Entonces, ahí es cuando viene el propósito de servir. Entonces yo estoy en un punto donde sé que estoy aportando valor y sé que los resultados llegan en la medida que yo esté sin esa necesidad de querer tener dinero. Y ya mi relación es muy diferente porque cuando de pronto en mi cuenta se empiezan a bajar los números, yo ya no me preocupo, ya no me estreso, ya no me angustio, porque yo sé que algo va a suceder para que me llegue el recurso. Entonces viene y te llega una llamada, alguien te ofrece un trabajo
Y a mí ya después de ese momento en que yo empecé a entender todo esto, cómo es que funciona, la verdad es que a mí nunca me ha faltado ya nada. Ya no vivo en esa necesidad. Entonces, ahora mi relación con el dinero ya es mucho más, ya tenemos una buena relación. Ya somos el uno para el otro. Sí, ya nos amamos. Ok, y digamos, ¿cómo tienes métricas financieras o no? ¿Cómo manejas, digamos, tus gastos, tu contabilidad personal? ¿Cómo lo haces? Pues o sea, lo primero, digamos, para uno manejar esa parte económica siempre es la claridad. Bueno, en todo aspecto es tener claridad. Así, yo antes no tenía claridad, a mí me entraba la plata y se me iba, yo después no entendía en qué se me iba, entonces sí tengo como pues mis herramientas que me dan claridad de cuánto entra, de qué es lo que gasto. Yo también tuve que reducir muchos gastos, muchas cosas, compras que yo hacía que la verdad eran innecesarias, para empezar a invertir en lo que realmente me aportaba mi valor. Entonces, sí tengo esa parte de claridad financiera de cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos mensuales y sí también tengo mis metas. Es importante tener esas metas también financieras. Entonces, tengo mis metas a corto plazo, a mediano plazo y mi plan de acción para cumplir esa meta. Dices que le huías a la soledad. Explícame eso. Sí, yo cuando llegué acá a Estados Unidos, yo había venido, una de las razones era porque yo tenía una pareja acá. Sin embargo, las cosas no salieron bien y yo me mudé de estado y llegué a vivir acá cerca de Washington, D.C. Estoy en Maryland. Y yo tenía mi tusa, tenía mi tusa y pues yo acá no tengo familia, estaba sola. Entonces entré en un estado que cuando yo estaba sola, venían muchos pensamientos a mi cabeza y no me gustaba pensar, así que lo que yo hacía era tomar alcohol, estar en fiestas, estar con personas y cuando de pronto ya nada de eso lo tenía, pues tenía el televisor. Entonces a mí no me gustaba estar sola porque no me gustaba lo que pensaba, porque me hacía sentir mal y le estaba huyendo a lo que me atormentaba, ¿sí? No quería enfrentar el dolor. Ujú. Pero a ti la vida, si tú no aprendes una vez, te va a poner otra cosa y otra cosa hasta que tú aprendas una lección. Y en el 2023 volvieron a sucederme toda una serie de cosas que me llevaron otra vez a estar sola. Así que yo dije, o lo enfrento o sigo en el mismo camino, en la misma rueda sin resultados. Porque yo decía, si yo estoy en Estados Unidos porque yo no tengo resultados, todo el mundo viene acá a hacer dinero, sí, a tomar oportunidades y yo, ¿por qué no las estoy teniendo? Y tomé la decisión de enfrentarme a esos demonios internos, a esos pensamientos, a toda esa parte interna a la que vimos. Y ahí descubrí que sí, que le huía a la soledad era para no enfrentar eso. Pero al final te digo que cuando lo enfrenté, no fue fácil, fue una decisión muy dura para mí, pero también se convirtió en lo mejor que pude hacer, porque gracias a eso fue que empecé a descubrir tantas cosas en mí que me llevaron a empezar a tener otros resultados. Y ya ahora, para mí la soledad es un espacio de creatividad. Me encanta estar sola porque me pongo a leer, me pongo a estudiar, o sea, es un momento de creatividad, como que empiezan a venir muchas cosas y yo aprovecho mucho el tiempo cuando estoy sola. Mm. Sí, cuando está uno solo, como que le queda como ese espacio a uno de pensar y de analizarse hasta uno mismo y ver la vida hacia atrás y analizarse uno un poco más. Sí, también concuerdo un poco con eso. ¿Tú crees que con el conocimiento que tienes hoy, con el desarrollo que tienes ahora, crees que puedes tener éxito en Colombia o en otro país de Latinoamérica? ¿O sí es necesario que la gente tenga que venirse acá a tener éxito?
Mira, si a mí alguien me hubiera dado esta información hace unos años, yo te digo, esto, el tener dinero no tiene que ver con el contexto. Yo he escuchado ya testimonios de personas que incluso en Venezuela han logrado tener ingresos más altos que los que yo antes había tenido. Estando yo en Estados Unidos, ellos estando en Venezuela, en un país, ¿sí? Que ya sabemos las condiciones. Así que yo digo, la verdad, no importa. Para mí ya esas son excusas de las personas, porque tendemos a ponernos de víctimas, a culpar al gobierno, a culpar a la religión, a culpar a los papás, a culpar, culpar, culpar. Y en realidad todos tenemos la misma capacidad y ahorita la tecnología está tan abierta, brindando tantas posibilidades que el hacer dinero está en tus manos, ¿sí? Estés en Colombia, en donde sea. Así que yo digo, mira, si yo hubiera recibido esta información, o sea, a lo mejor ni vengo, mi destino estaba era venir acá y agradezco mucho a Estados Unidos porque sí, pues me ha dado muchas oportunidades, pero ahorita yo siento que todos tienen la posibilidad de hacerlo desde cualquier lugar. Estamos de acuerdo, también pienso lo mismo. Solo que no le había podido preguntar a otra persona porque sé que no están de acuerdo con esa definición, pero pues yo también lo pienso y dije, esta es mi oportunidad de hacerlo, de preguntarte. Lo que pasa es que eso hay que ir a esa parte interna, Ujú. porque todos tenemos ese potencial, todos tenemos un potencial para desarrollar, todos tenemos algo que enseñar y tú lo puedes enseñar así, o sea, mira, estamos haciendo una entrevista acá virtual y tienes la oportunidad de llegarle a tantas personas, hay tantas opciones gratuitas, porque ya la excusa del dinero tampoco, de que no tengo dinero, realmente yo inicié esto con muy poco dinero incluso, ¿sí? Entonces, no se trata del dinero, yo creo que ya son muy conflictos internos que uno tiene, que si uno los trabaja, te va a permitir desarrollar ese potencial donde sea que tú estés. Yo digo, yo no vine acá a sufrir, a matarme, a luchar, trabajando, teniendo dos, tres trabajos, trabajando día, noche y vivir para cuándo, ¿sí? Ese no es el sentido, ese no es el propósito de la vida. Ok, hablas de la facilidad de la tecnología hoy en día, pero pues digamos esas ventajas también las tienen los demás, las tiene todo el mundo. Ahora te pongo el contexto donde no tuviéramos la tecnología que tenemos hoy en día y estuviéramos en, no sé, en los 2000, que pues en ese entonces no era tan común, no era tan frecuente la tecnología. ¿Crees que se puede o el camino igual sería venir acá? No, también se puede. Todo depende en tu actitud, en tu ambición, porque también le huimos a esa palabra ambición. Pero si tú tienes ambición, si tú tienes un para qué, si tú quieres lograr algo, tú buscas, como dice nuestro mentor, el cómo sí. Tú buscas las formas. Y algo que a mí me encanta a mí me encanta ver muchos testimonios. Y yo digo, si una persona lo logró estando en pobreza, vienen de maltratos, o sea, bueno, mi infancia no fue tan difícil, sí tuve mis cosas, pero yo escucho unos testimonios que yo digo, wow, si esa persona logró hacerlo, ¿por qué yo no? ¿Sí? Estando en el mismo, entonces yo le digo a las personas, busca un testimonio de alguien que esté en tu misma situación. De pronto, yo no puedo hablar de una mamá, digamos, soltera, de cómo yo manejo mi tiempo estando con un hijo, ¿sí? Tal vez yo no soy la persona indicada a decirte cómo hacer esa gestión, pero digamos, la que escribió el libro de Harry Potter. Ella vivía del gobierno, tenía hijos, todo, y logró hacerlo. Entonces, el cómo ya está, el cómo ya está afuera, es el que tú quieras, es el que tú quieres, el tener esas respuestas internas. Sí, digamos, yo sí me fui muy joven de mi casa y todo, pero siempre como que no me victimizo en mi historia. De hecho, agradezco haber vivido eso
y me doy cuenta pues con más información y historias que escucho de la vida real, siempre hay una historia peor que la de uno. Y siempre hay una que es mucho más fuerte y yo digo, no, pues yo tuve fue un paseo. Entonces, eso como que pues me ayuda a quitarme eso de que no, yo no tengo que ser una víctima ni nada, pues yo tengo que agradecerle a la vida por estar aquí, por haberme enseñado de esa manera. Eh, Dices que la pareja es un reflejo de nosotros mismos. Explícame un poco sobre esto. Sí, y te voy a contar pues mi ejemplo, básicamente. Yo tenía relaciones, o sea, con hombres, y esas relaciones de un momento a otro se me acababan. O sea, el hombre se iba de mí y era un patrón. Entonces salía con una persona, algo pasaba y se iba. Siguiente, algo pasaba y se iba. Y yo decía, ¿será que yo estoy, no sé, oliendo a feo? ¿O es que yo no doy? ¿O qué es lo que yo tengo? Pero yo decía, yo soy una persona, yo no soy fea, yo soy de las que cuando te da demasiado, estoy súper pendiente. Dejaba de hacer mis cosas por complacer a otros. Y yo entendí en mi proceso de transformación de que yo estaba siguiendo un patrón y eso tenía que ver con mi papá. Resulta que yo tenía esa herida de abandono. Yo no recibí mucho cariño de mi papá. Y lo que pasaba era que yo tenía ese vacío y ese miedo de abandono. Cuando tú, cuando tú no has sanado esto y cuando tú no haces conciencia de esto, tú lo que haces es atraer situaciones que te revivan esa herida, Mm. ¿sí? Así que yo estaba reviviendo eso y resulta que pues yo al analizar la situación, yo lo que estaba era dándole la responsabilidad al hombre de hacerme feliz, la responsabilidad al hombre de darme eso que, que de pronto mi papá no me dio, pero en realidad lo que yo tenía era que darme ese amor a mí misma. Entonces yo en realidad no me amaba, yo no me valoraba. Por lo tanto, los hombres a mí no me respetaban, no me valoraban. Si ves cómo todo empieza, todo llega al interior, como que todo está tan conectado y yo ahí me di cuenta de que ese era el problema a mí. Por eso también a mí no me gustaba estar sola y yo buscaba siempre estar con alguien. Pero ahora ya se convirtió en algo de que ya, como yo ya tengo ese amor propio, que es importante, como yo ya me valoro, entonces disfruto esa soledad y cuando llega alguien ya voy a llegar y voy a estar con esa persona no desde la necesidad, sino desde un amor verdadero, ¿sí? Poniéndome a mí como una prioridad y, y ahí ya eso se va a ver reflejado en la persona en que esté. Por eso es que a veces hay personas que están con el hombre que es, no sé, alcohólico y terminan y pasan y es otro alcohólico o el maltratador, porque son patrones e inconscientemente tú estás llamando esa situación. Entonces, por eso, tu negocio, tu pareja, nuestro mundo es un reflejo, o sea, lo que es adentro es afuera, todo lo que está afuera es un reflejo de lo que tú eres en tu interior. Una persona que amabas te dijo un día que tú no podías, que eras mujer y que este país era muy difícil. ¿Tú qué querías hacer en ese entonces? Cuando te dijeron, Porque cuando te dije al principio que mi pareja era una de las razones, otra de las razones que yo tenía era porque mi familia, mi mamá en Colombia, teníamos un apartamento y estaba en un problema legal, porque a mi mamá le embargaron ese apartamento. Pero entonces yo veía a mi mamá en una angustia siempre, enferma, llorando, estresada, en abogados, en cortes, en todo, y eso requería dinero. Y yo desde allá no podía ayudar, por eso te digo que yo también dije, no, Estados Unidos allá es el lugar para ir a buscar eso. Y esa fue otra de las razones por las que yo vine. Entonces, cuando esta persona a mí me dice eso, pasaron dos cosas. Primero que me dio en el ego. O sea, para mí que tú me digas no
Es un sí. Sí, entonces me lo puso así como de que no puedes y yo como que no, yo sí puedo. Y era demostrarle él que yo sí podía lograrlo. No sabía cómo porque yo no conocía a nadie acá en Estados Unidos. Pero lo mismo, Dios te pone a las personas. Y la otra razón que se convirtió en mi motor fue esa. Fue como yo vine acá también por otra razón. Yo no puedo permitir que porque esto no me funcionó, no pueda hacerlo de otra forma. Y esa razón se convirtió en mi motor. Y por eso desde ahí yo digo, no permitas que alguien te diga que tú no puedes hacer algo porque solamente tú sabes qué potencial tiene, tú sabes cuál es tu misión, tú, ¿sí? Y que alguien venga y te diga que no puede hacerlo es como que no, yo no lo acepto y desde ahí, porque yo pude por necesidad de pronto al no tener nadie haber perdonado o haberme quedado en ese lugar, pero no lo hice. Porque yo dentro de mí yo sabía que tenía la capacidad de lograrlo. Esto fue antes de que empezaras a tener, pues como tú, más desarrollo No, personal. eso fue recién yo llegué acá a Estados Unidos, 2018. Y Y digamos, desarrollo personal, cero. a mí me pasaba lo mismo, yo recuerdo, yo tuve un restaurante en Colombia, yo soy chef, y tuve un restaurante en Colombia, como un par de veces me invitaron así como a foros y yo pues como que decía, y esta gente en vez de ponerse a trabajar, sí, la ignorancia es, Es que estamos tan condicionados, eso es algo que también hablo con mis clases no es culpa, a veces no es culpa de nosotros, porque venimos de una cultura que nuestros papás, abuelos, bisabuelos, bueno, eso viene de muchos años y venimos condicionados. Entonces, lastimosamente, nuestra cultura es muy de trabajar a cambio de un dinero, ¿sí? Entonces, ese es tu valor. Yo te valoro según lo que yo te voy a pagar. Obviamente, yo venía de ese condicionamiento de que yo tenía que trabajar en un lugar para poder ganar dinero. Yo no tengo en mi familia un modelo de alguien emprendedor, empresario. Yo no tengo esa parte en mí. Entonces, por eso sucede en nuestra cultura, en nuestros países, porque venimos en esos condicionamientos y por eso el desarrollo personal es tan importante, porque ese es un despertar como de, hey, tú puedes cambiar. Cuando tú sabes que tienes la responsabilidad, entonces ahí es cambiar el chip. ¿Sí? Entonces tal vez tú no eres culpable de lo que pasó, pero tú sí eres responsable de cambiar tus resultados. sí, sí, estoy, y yo acá tuve también cuando llegué tuve una situación, pues que la pasé mal también con la tusa, y eso me estaba afectando muchísimo. Entonces, pero para mí eso me dio un cambio, ¿no? Eso me hizo cambiar porque yo me sumergí en el estudio y digamos, como le digo a veces pues a mis primos, a la gente, le digo, yo sentí como si me hubieran corrido la cortina y ya puedo ver el bosque. Es algo que uno le da como ese afán de que las personas también vean eso, pero entendí que el que no quiere ver no va a ver. Así Ujú, tengan el bosque al frente. Y bueno, dices que tuviste 14 empleos en 6 años. ujú. ¿De cuál aprendiste más y qué fue algo que te haya dejado uno de estos trabajos que ha sido significativo en tu vida? El último, que fue vendiendo paneles solares, ese trabajo a mí me enseñó a aceptar el no, porque lo que yo hacía era, bueno, aprendí un poco de ventas ahí, porque a mí me dijeron, métete a este trabajo por dinero, porque haces mucho dinero. Y aprendí sobre ventas. Yo en un punto yo dije, sí, las ventas son importantes, así que eso me enseñó sobre ventas, pero sobre todo porque yo iba tocando puertas. Entonces toqué, no sé, más de 1000 puertas y no todas te dicen que sí. Yo creo que esas como que 5 dijeron sí. Pero entonces es, Literal, si ibas a las casas a tocar. mm, sí, Mm, yo iba puerta por puerta.
a ofrecer los paneles solares. Y con eso te encuentras el no, te encuentras el insulto, te encuentras que te boten la puerta, que te griten, ¿sí? Y eso a mí me enseñó a aceptar el no. Y el no es un no, pero el próximo puede que sí. Y si no, yo lo sigo intentando hasta que llegue el sí. Sí, no fue como que con el primer no, ya no quiero, ya no sirvo para esto. Y fue algo muy chistoso porque un día, bueno, al principio lo hacía acompañada y un día dije, me voy a ir sola. Y yo dije, "Ah, ya estoy acostumbrada a que me digan que no, y pum, pum, me fui tocando cuando entonces llegué y toqué una puerta y yo, ay, mira, cuando me dice, ay, sí, pasa, y yo, ¿y ahora qué? Y ahora que tengo el sí, ¿qué hago? Fue, fue súper chistoso y entonces, bueno, yo entré, hice todo. No te miento que en 20 minutos yo cerré una venta de un sistema que era como de 50.000, $60.000. Ah, Y, y ahí fue cuando yo dije, wow, o sea, yo sí puedo. Pero ya estaba tan acostumbrada al no que ya como que ya, ay, ya un no más. Entonces cuando te dicen el sí es como que wow. Y, ¿en serio? y esa experiencia para mí fue de verdad fue muy chévere. Entonces para mí eso me enseñó muchas cosas. Háblame de tus tres caídas antes de empezar tu crecimiento nuevamente. Uy, tres caídas. Bueno, yo creo que la primera sí fue la de mi ex. Esa fue la primera que fue bastante dolorosa. Yo creo que la de los paneles, porque yo ese trabajo, lo que te digo, yo dije, uy, acá voy a hacer mucho dinero, porque así me lo pintaban. Y la verdad no me fue tan bien. O sea, sí tuve mis comisiones, pero lo mismo, el dinero se me iba. Entonces, como que esa caída para mí fue una caída financiera. Y resulta que esa caída, ahí fue donde me empezó a pasar lo de la noche oscura del alma, que se llama. Ujú. Porque a partir de eso también empezaron a suceder muchas caídas. O sea, es que no fue de ahí, fueron muchas. En mis relaciones con amigos, empecé a tener muchos problemas, mucho drama con mis amigos, en una relación sentimental también. Entonces ahí empezaron como todas esas caídas que fueron las que me llevaron a mi transformación. ¿Qué fue lo primero que entró? ¿Cuál fue la primera ventana que entró para que tú tuvieras ese cambio? Porque yo ya llevaba 8 meses, yo entré en una depresión. Ya, porque imagínate, sin dinero, sin trabajo, mis relaciones estaban terribles. Tenía mucha pelea con las personas que tenía a mi alrededor. Y volví y me fui de la casa donde estaba viviendo con alguien y me fui de ese lugar, entonces sin casa. Y me encontré en un lugar donde estaba sola, entonces fueron 8 meses de lucha de encontrar respuestas, pero nada me funcionaba, no me salían trabajos, el dinero se me acababa. Y ya estaba tan desesperada, pero un día especialmente para mí fue de los más duros, fue el peor día y el mejor día, todo en uno, que fue cuando yo recibí un mensaje de texto ese día, que fue bastante doloroso para mí. Yo ahí ya había hecho como un proceso, pero ese mensaje a mí me dañó todo. Y yo me puse a llorar y yo estaba llorando muchísimo y me acosté en el tapete ahí llorando así como una Magdalena. Y ese día yo ya no tenía fuerzas de nada, yo ya no me quería levantar, nunca pensé en suicidarme, pero sí quería como que ya todo acabara, como que ya no tenía nada sentido, yo estaba muy vacía por dentro. Y yo llorando porque yo también perdí mucho la fe, yo culpaba mucho a Dios, lo mismo, culpamos a todo, culpamos a todo el mundo, no nos queremos hacer responsables. Culpaba mucho a Dios y me peleé con Dios porque yo le decía, ¿por qué me haces esto si yo soy buena, si yo hago esto, si yo actúo bien, ¿sí? La super persona. Y ese día cuando sentí esa soledad, ese vacío, ese desespero, yo me rendí ante Dios y fue como, mira, ya no tengo fuerzas, ya te entrego el control porque yo no pude hacer nada con mi vida. Y ese momento de aceptación y rendición se convirtió en mi mejor día.
porque ahí empecé a entender muchas cosas. Después recibí otro mensaje que me decía de una mentora que tuve la primera, Tatiana Arias, que decía, dile sí a la vida, dile sí a los negocios, porque yo dejé mi negocio y todo. Y el mensaje decía, dile sí a la vida, dile sí a los negocios. Y para mí eso fue un mensaje como este es el camino. Y ese fue el primer entrenamiento que yo hice, un curso, una mentoría online, que me llevó a hacer todo este proceso interno. Eres cofundadora de Impacto. Háblame sobre este proyecto y bueno, ya nos comentaste qué pasó con este proyecto. Sí, Impacto es un proyecto muy lindo, ¿sabes? Yo soy administradora y gestora ambiental en Colombia y yo lo fundé con un amigo con el que estudiamos desde el jardín, prácticamente. Nos criamos juntos, él es ingeniero, ingeniero civil, y queríamos crear algo. Nosotros habíamos trabajado en un proyecto en una comunidad rural en Colombia y nosotros le buscábamos recursos económicos a ese proyecto. Y logramos tener buenos resultados en eso, así que dijimos, ¿por qué no hacemos algo ya no solo con un proyecto, sino con diferentes proyectos? Hay muchos proyectos socioambientales que están buscando financiación. Entonces, creamos Impacto con el objetivo de nosotros ayudarle a esos proyectos a obtener financiación, ¿sí? Para sus proyectos. Y la verdad sí había tenido acogida, sin embargo, yo no tenía bases empresariales porque creemos que emprender es crear una empresa, poner una página web, redes sociales, sí, creemos que eso es tener una empresa y en realidad no. En realidad tener un negocio requiere de muchas habilidades que yo no las tenía, que estaban las ganas y el servicio, sí, entonces ¿Cómo dijimos, cuáles habilidades crees que te faltaron? uy, demasiadas, o sea, el liderazgo, el cómo formar un equipo, el delegar, la comunicación, el vender. Yo no tenía nada de eso y son todas las que tú necesitas para ser un empresario. Productividad, yo no tenía nada de eso. Y por eso te digo que era un desorden completamente. La intención estaba, pero sencillamente no estábamos capacitados para escalarla, Sí. porque empezó a crecer, pero como que, uy, ¿cómo manejamos esto? Entonces, sí ves, y le pusimos pausa porque pues yo estaba acá, mi amigo también se tuvo que ir a España, entonces ninguno estaba en Colombia, todos los proyectos están en Colombia. Entonces como que dijimos, démosle una pausa. Es más, la cerramos porque dijimos, vamos a cerrar y vamos a empezar desde cero, pero haciendo las cosas correctas, ¿sí? Ya él tiene sus habilidades, yo ya tengo mis habilidades, ya tengo mi entrenamiento, o sea, ya es diferente empezar una empresa así. Y él también ha tenido sus procesos. Entonces ha sido bonito porque igual nosotros no, o sea, siempre la comunicación con mi amigo ha sido muy bonita y los dos tenemos la intención, entonces está en pausa, pero lo vamos a volver a iniciar el proyecto ya teniendo estas habilidades y esta mentalidad empresarial, que por eso a mí me encanta Spencer, porque a mí me gusta mucho el emprendimiento y yo sentía que me faltaba esas habilidades empresariales. Sí, tiene una muy buena guía él. Ujú. Le afianza a uno muchas cosas. Ahora que te has capacitado un poco más y tienes un poco más de conocimiento del liderazgo, ¿qué libro recomendarías de liderazgo? Es que tengo tantos de John Maxwell. Mira, el de Desarrolle el líder que está en usted. Creo que es uno de los libros que te puede dar bases. Y hay otro que se llama Liderazgo, Principios de Oro. Esos son dos libros que hablan de liderazgo. O sea, para mí el tema de liderazgo es John Maxwell, que es el número uno. O sea, hay muchas opciones, pero para mí él es el top. Él es el top. Yo no he leído mucho, hasta creo que hoy pedí un libro de él. Es que leo más como de finanzas, me gusta más Robert Kiyosaki, libros de contabilidad y el desarrollo también. Ah, sí, digamos en un caso, pues como hipotético que se cortaran todas las comunicaciones y que solo tuvieras una oportunidad de enviar un mensaje para que todo el mundo lo escuchara,
de John, algo que te haya transmitido de John Maxwell, ¿qué sería? Yo creo que es el título de un libro que él tiene que se llama A veces se gana, a veces se aprende. Que yo digo que eso tiene que ver, nos da miedo fracasar y nos da miedo fallar, pero en realidad cada fracaso, cada equivocación es un aprendizaje. Está buena esa, está buena la recomendación. Eh, Ana María, ya para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a un emprendedor tú hoy ya que tienes más conocimiento? Que no emprendan desde la necesidad, que emprendan desde el amor, desde el servicio y que hagan primero un trabajo interno antes de ir a ofrecer algo a alguien. La idea es uno ofrecer lo que uno tiene, de tomar el desarrollo personal como un tiene que, ¿sí? Como alguna obligación, el Ujú. desarrollo personal para emprender. Yo diría que eso es lo que te va a llevar a que el negocio crezca, a que el negocio avance, porque estadísticamente está puesto de que un año, después de un año los negocios cierran. Y un negocio el 80% es mentalidad y el 20% es tecnicismo. Así que trabajo interno y habilidades. Ana María, si alguien quiere de pronto pedirte un consejo directamente o que tú le des una mentoría, ¿dónde pueden contactarte y dónde pueden tus redes sociales? En Instagram, en Facebook, en YouTube estoy como Ana María Cortés Coach, Ujú. con ese Ana María Cortés Coach. Así me pueden encontrar, ahí ya me pueden escribir. Ana María, muchas gracias por darme la oportunidad de entrevistarte. Espero pues te haya gustado. Ahí tuvimos inconvenientes técnicos, pero bueno. De Eh, parte de la tecnología. Está bien. Y espero conocerte en persona, espero ojalá sea pronto que podamos tener otra charla personalmente, sí me encantaría. Y pues nada, ¿algo más que quieras agregar? No, Jairo, agradecerte de verdad que esto es lo bonito de uno estar en esos espacios, mentorías y porque uno conoce emprendedores, conoce gente que está en esta misma línea y es bonito uno ayudarse de que no sea una competencia, porque esto no es una competencia, cada quien tiene su autenticidad y cada quien tiene su que ofrecer y se necesita eso, es esa colaboración para crecer juntos. Entonces, agradecerte por haber abierto el espacio, por haberme tenido en cuenta para la entrevista y nada, vamos para adelante. Vale, para adelante. Ana María, me surgió una pregunta de último momento. Sí. ¿Tú qué opinas ahora que dices que uno está en el mismo, pues como en el mismo canal con las personas y uno se entiende y todo fluye y todo? ¿Qué opinas de escuchar las otras versiones? O sea, no mal, no hablo en el sentido crítico, ¿no? Que una persona critica, no, hablo en el sentido de que otras personas tienen una manera diferente de pensar, ¿no? Otros se enfrascan más en el tipo económico y también pues son felices, ¿no? Digamos, yo siempre pongo ejemplo como a Warren Buffett, que el tipo trabaja, pero eso es lo que le gusta, a él le gusta hacer dinero, para mí, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué opinas de escuchar otros puntos de vista o uno estar como en el algoritmo, como que le manda a uno todo lo que No, uno... yo creo que todos los puntos de vista están bien. Cada quien, lo que te digo, cada quien tiene su potencial y tal vez hay personas que se van más por lo económico, otros se van más por sí, o sea, como la religión, como la política, todos son perspectivas y yo creo que todo eso viene desde el respeto, respetar los puntos de vista y cosas que de pronto tal vez compartas, hay cosas que no, pero poder uno conocer esos puntos de vista, compartir esas perspectivas es importante, porque usualmente es como que, o sea, no tiene que ser tal cual como tú lo haces porque no, porque cada persona tiene una historia, cada persona tiene un contexto, cada persona
tiene un pasado diferente, una niñez diferente, heridas diferentes. Entonces, yo entré, digamos, ahorita con el tema del juicio. Una de las situaciones era que yo enjuiciaba mucho a las personas y ahora es algo de lo que me cuido porque tendemos a enjuiciar a alguien por cómo actúa, por cómo hace, pero cada quien actúa desde su dolor o desde su proceso, de su camino. Ujú. Y ya yo haber empezado con este tema de coaching me doy cuenta de los mundos que hay dentro de cada persona y hay un sol dentro de cada persona. Hay una nube gris que tal vez es lo que vemos, pero hay un sol que tiene cada uno y es a lo que tenemos que llegar a ver ese sol. Gracias, qué buen cierre le dimos a esta charla. Ana Sí, María, te mando un abrazo, muchísimas gracias por haber estado acá, como te dije anteriormente, y nada, espero conocerte pronto. Bueno, claro que sí. Gracias. Ay, que estés muy bien. Chao. abrazos. Gracias por llegar hasta el final de esta entrevista y espero te haya aportado mucho valor como seguramente lo hizo conmigo. Si te gustó este contenido, por favor regálame un like, me ayudaría mucho. Y no olvides seguirme en Instagram como Jairo Hernández-93. Dale suscribirte en YouTube y activa la campanita. Déjame un comentario para saber tu opinión sobre esta entrevista y así poder seguir mejorando nuestro contenido. Te veo en el próximo video.